El Apocalipsis, una palabra que evoca imágenes de caos, destrucción y el fin de los tiempos. Para muchos, la mención del Apocalipsis, o el libro de la Revelación, es sinónimo de catástrofes globales y de un futuro oscuro que está esperando a la humanidad. ¿Pero qué es exactamente el Apocalipsis? ¿Es realmente una descripción del fin del mundo como lo conocemos? ¿O hay un mensaje más profundo, algo que trasciende el miedo y el terror que suele acompañar a este término? Primero, es importante recordar que el Apocalipsis no es simplemente un libro más de la Biblia. Su nombre, Apocalipsis, proviene del griego apocalipsis, que literalmente significa revelación o desvelar. Lo que está siendo desvelado aquí no es solo el futuro del mundo, sino el destino de la humanidad, el conflicto final entre el bien y el mal, y el triunfo definitivo de Dios sobre las fuerzas del mal. Es, en esencia, un relato espiritual que trata sobre la victoria del bien y la restauración de toda la creación. Este libro, que cierra el canon bíblico, fue escrito por el apóstol Juan durante su exilio en la isla de Patmos. Era una época de gran persecución para los primeros cristianos, quienes a menudo eran marginados, arrestados e incluso ejecutados por su fe. Juan, el último de los apóstoles que aún vivía, fue desterrado a esta isla solitaria como castigo por predicar el Evangelio. Allí, en ese lugar apartado y en medio de una gran aflicción, Juan recibió esta revelación directamente de Dios, una visión que cambió para siempre la forma en que entendemos el futuro del mundo y nuestra responsabilidad como creyentes. El Apocalipsis no es simplemente una serie de eventos cronológicos que culminan en el fin del mundo. Se trata de un conjunto de visiones simbólicas que nos hablan tanto del presente como del futuro. Desde las primeras páginas del libro, Dios le da a Juan una serie de mensajes dirigidos a las 7 iglesias de Asia Menor. Estas iglesias, que representan no solo las comunidades cristianas de la época, sino también a la Iglesia universal a lo largo de la historia, reciben advertencias, correcciones y promesas. El mensaje es claro: la fidelidad a Cristo es esencial, incluso en tiempos de persecución y prueba. Pero a medida que avanzamos en el libro, las visiones de Juan se vuelven más intensas, más aterradoras y, en algunos casos, más misteriosas. Desde las catástrofes naturales hasta la aparición de figuras como la bestia, el dragón y el anticristo, el Apocalipsis está lleno de simbolismo y metáforas que han desconcertado e intrigado a estudiosos y creyentes por siglos. Sin embargo, en medio de toda esta confusión, hay una certeza: el bien triunfará sobre el mal. Dios, al final de los tiempos, hará nuevas todas las cosas. Antes de entrar en los detalles específicos de las profecías, es vital que entendamos el contexto en el que se escribió el Apocalipsis. Como mencionamos antes, Juan, el apóstol amado, fue exiliado a la isla de Patmos. Este era un lugar desierto, árido, sin grandes ciudades ni poblaciones. Juan estaba prácticamente solo. Imaginemos por un momento el aislamiento que debió haber sentido. Un hombre que había caminado junto a Jesús, testigo de los milagros y las enseñanzas del Mesías, y ahora, décadas más tarde, se encontraba separado del resto de sus hermanos en la fe, enfrentando la persecución del Imperio Romano y las pruebas personales que lo llevaban a reflexionar sobre el futuro de la Iglesia. En este estado de soledad y reflexión, Juan recibe una visión, una revelación directa de Dios. Las primeras palabras del libro del Apocalipsis nos lo dejan claro. Revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Desde el primer versículo, el libro nos sitúa en una perspectiva celestial. No es una revelación cualquiera, sino una que tiene como origen a Jesucristo mismo, y está destinada a mostrar los eventos futuros que cambiarán el curso de la humanidad. Sin embargo, debemos tener cuidado al interpretar este libro. El Apocalipsis está lleno de símbolos. No todo lo que leemos en sus páginas debe tomarse de manera literal. Por ejemplo,
Las 7 iglesias a las que Juan escribe representan no solo congregaciones específicas en Asia Menor, sino también los diferentes tipos de iglesias que existirían a lo largo de los siglos. Cada una de ellas recibe una advertencia o un elogio, dependiendo de su fidelidad a Cristo. La iglesia de Éfeso, por ejemplo, es elogiada por su trabajo y perseverancia, pero se le reprocha por haber perdido su primer amor. Este mensaje es tan relevante hoy como lo fue en el siglo I. Muchas iglesias actuales trabajan arduamente por el Evangelio, pero han olvidado el fervor y la devoción inicial que los motivó. Del mismo modo, la iglesia de la Odisea es advertida por su tibieza, ni fría ni caliente. Una advertencia que sigue resonando en las iglesias que han caído en la complacencia y el conformismo espiritual. Estos mensajes a las iglesias nos enseñan algo muy importante. El Apocalipsis no es solo un relato del futuro, es también un recordatorio constante de la condición espiritual en la que se encuentra la iglesia en cada etapa de la historia. Es tanto un libro de advertencias como de promesas. En su núcleo nos está diciendo que debemos estar siempre vigilantes, mantenernos firmes en la fe y no apartarnos de Cristo, a pesar de las tribulaciones que enfrentemos. Pero ¿qué pasa después de estos mensajes a las iglesias? A partir del capítulo 4, el escenario cambia. Juan es llevado en espíritu a un lugar celestial, donde presencia la adoración de seres angelicales alrededor del trono de Dios. Se nos muestra una visión del cielo, donde ángeles, seres vivientes y ancianos se postran ante Dios, proclamando su santidad y su gloria. Este es un momento clave, porque nos da una perspectiva divina. No importa cuán grande sea el caos en la tierra, en el cielo hay orden, adoración y reverencia absoluta hacia Dios. Es un recordatorio de que, a pesar de las tribulaciones que puedan venir, Dios sigue siendo soberano y digno de toda adoración. El Apocalipsis es más conocido por sus visiones proféticas, algunas de las cuales son tan impactantes y simbólicas que han dado lugar a innumerables interpretaciones a lo largo de la historia. Una de las profecías más famosas es la de los 7 sellos. Cada sello que se abre trae consigo una nueva calamidad sobre la tierra, y los primeros 4 sellos revelan a los 4 jinetes del Apocalipsis. El primer jinete, montado en un caballo blanco, lleva un arco y una corona, y muchos lo interpretan como una representación de la conquista. Pero no estamos hablando solo de la conquista militar. Este jinete simboliza también el engaño y la falsa paz, una paz que precede al caos que está por venir. Algunos lo han identificado como el anticristo, que primero trae una falsa sensación de seguridad antes de desatar la destrucción. El segundo jinete, en un caballo rojo, representa la guerra. Donde quiera que va, la paz es arrebatada de la tierra y las naciones se enfrentan en conflicto. Este jinete simboliza la violencia que ha marcado la historia de la humanidad, desde guerras mundiales hasta conflictos regionales. El tercer jinete, en un caballo negro, lleva una balanza en la mano. Este jinete simboliza la hambruna y la escasez. La balanza representa la necesidad de racionar alimentos y recursos, algo que hemos visto repetidamente en tiempos de crisis económica o desastre natural. Finalmente, el cuarto jinete, en un caballo pálido, representa la muerte. Acompañado por el Hades, este jinete trae consigo la devastación total, plagas, muerte por la espada, por el hambre y por las bestias salvajes. Este es el jinete que muchos temen más, ya que simboliza el fin de la vida tal como la conocemos. Estos 4 jinetes son solo el comienzo. A medida que los demás sellos se abren, los eventos se vuelven cada vez más intensos. El quinto sello revela a las almas de los mártires
que han sido asesinados por su fe en Cristo. Estas almas claman desde debajo del altar en el cielo, pidiendo justicia. La apertura del sexto sello trae consigo un gran terremoto, el oscurecimiento del sol, y la luna se vuelve como sangre. El cielo mismo parece enrollarse como un pergamino, y cada montaña y isla es removida de su lugar. Este es un momento de juicio divino, donde el poder y la soberanía de Dios son evidentes para todos, pero es solo el preludio del juicio final que está por venir. Los 7 sellos son una advertencia, un recordatorio de que el pecado y la rebelión contra Dios tendrán consecuencias. Pero también son un llamado a los creyentes a mantenerse firmes en la fe, a perseverar en medio de la persecución y a no perder la esperanza, incluso cuando el mundo parece estar cayendo en el caos. Después de los sellos, el Apocalipsis nos presenta las 7 trompetas. Estas trompetas anuncian juicios adicionales sobre la tierra, y cada una trae consigo una calamidad única. La primera trompeta lanza granizo y fuego mezclados con sangre, que destruyen una tercera parte de la vegetación de la tierra. La segunda trompeta causa que una gran montaña ardiendo sea arrojada al mar, lo que resulta en la muerte de una tercera parte de todas las criaturas marinas y la destrucción de una tercera parte de los barcos. La tercera trompeta introduce la estrella Ajenjo, que cae en los ríos y manantiales, envenenando las aguas y causando la muerte de muchos. Las trompetas siguientes traen eventos aún más aterradores. Una plaga de langostas demoníacas que atormentan a la humanidad durante 5 meses, seguido por la liberación de 4 ángeles que matan a una tercera parte de la humanidad. Estas trompetas nos muestran un mundo que está siendo consumido por el juicio de Dios, pero aún queda más por venir. El Apocalipsis también nos habla de la aparición de 2 figuras clave: la bestia y el falso profeta. La bestia, descrita como un monstruo de 7 cabezas y 10 cuernos, se levanta del mar y recibe poder y autoridad del dragón, que representa a Satanás. Esta bestia gobierna sobre las naciones y persigue a los santos de Dios. Es adorada por aquellos que han rechazado la verdad de Dios y han recibido la marca de la bestia, el infame número 666. El falso profeta que acompaña a la bestia realiza señales milagrosas y engaña a muchos, haciendo que adoren a la bestia y reciban su marca. Esta marca, el número 666, ha sido objeto de especulación a lo largo de los siglos. Algunos lo interpretan como un símbolo del gobierno opresivo. Otros lo ven como una referencia específica a figuras históricas. Lo que es claro es que aquellos que reciben esta marca han decidido seguir al poder maligno en lugar de seguir a Dios. El número 666 ha fascinado y aterrorizado a generaciones. Es descrito en Apocalipsis 13:18 como el número de un hombre. A lo largo de los siglos, se han propuesto muchas interpretaciones para este número. Algunos estudiosos sugieren que en la antigua numerología, el número 666 representaba a Nerón, el emperador romano que persiguió a los cristianos. A través del sistema de numeración hebreo conocido como gematría, se puede interpretar el nombre Nerón César como el número 666. Pero más allá de las interpretaciones históricas, el número 666 representa el control total que la bestia tiene sobre aquellos que lo adoran. Es un símbolo de rebelión total contra Dios, un compromiso de lealtad al sistema mundial maligno que se opone al reino de Dios. Aquellos que rechazan la marca de la bestia son perseguidos, pero también son los que permanecen fieles a Cristo, y como resultado,
son recompensados eternamente en el reino de Dios. El anticristo, una figura que muchos creen que es representada por la bestia, es una encarnación del mal. Se levanta en los últimos tiempos para gobernar sobre las naciones con engaño y poder. Aunque ha habido muchos anticristos a lo largo de la historia, es decir, líderes que se han levantado en contra de los principios de Dios. El Apocalipsis nos habla de uno en particular que jugará un papel crucial en los eventos finales antes del regreso de Cristo. Después de todo el caos, destrucción y juicio que hemos visto, el Apocalipsis nos ofrece una visión de esperanza. En Apocalipsis 20 se nos habla de un periodo conocido como el Milenio, un reinado de 1000 años de Cristo sobre la tierra. Durante este tiempo, Satanás es atado y arrojado al abismo, lo que significa que no podrá engañar a las naciones durante este periodo. El milenio es un tiempo de paz y justicia, donde Cristo reina directamente sobre la tierra y los santos resucitados gobiernan junto a Él. Las naciones viven en armonía y la creación misma es restaurada a su estado original, libre de los efectos del pecado y la maldición. Este tiempo de paz no es solo una visión lejana, sino una promesa de lo que está por venir para aquellos que perseveran en la fe. Sin embargo, al final del milenio, Satanás es liberado por un breve tiempo. Lidera un último intento de rebelión contra Dios, reuniendo a las naciones para atacar a los santos en la ciudad amada. Pero esta última batalla termina rápidamente con la derrota total de Satanás y sus fuerzas. Es arrojado al lago de fuego, donde estarán la bestia y el falso profeta, y nunca más podrá engañar o dañar a la humanidad. Finalmente, el libro de Apocalipsis concluye con una visión gloriosa. La Nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Esta es la morada eterna de Dios con su pueblo. Es una ciudad de inmensa belleza, descrita como construida con oro puro y adornada con todo tipo de piedras preciosas. Hay un río de agua de vida que fluye desde el trono de Dios y del Cordero, y a ambos lados del río está el árbol de la vida, que da su fruto cada mes para la sanidad de las naciones. En esta ciudad no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque las cosas viejas habrán pasado. Dios mismo estará con su pueblo, y ellos verán su rostro. Esta es la culminación de la historia de la humanidad, un nuevo comienzo en un mundo sin pecado, donde la presencia de Dios es la luz y la alegría eterna de su pueblo. El Apocalipsis es un libro que puede parecer aterrador en muchos sentidos, pero también es un libro lleno de esperanza y promesas. Nos recuerda que, aunque el mal parece dominar el mundo, Dios tiene la última palabra. Su victoria es segura, y aquellos que confían en Él tienen un lugar en la Nueva Jerusalén, donde reinarán con Él por la eternidad. ¿Estás preparado para ese día? El Apocalipsis no solo nos habla del fin de los tiempos, sino que nos llama a la preparación espiritual. Ahora es el tiempo de arrepentimiento, de volver a Dios y de vivir con esperanza, sabiendo que su reino vendrá y que hará nuevas todas las cosas. Si este mensaje te ha tocado el corazón, te invito a reflexionar sobre tu vida, tu relación con Dios y las promesas que están por venir. No olvides apoyar este contenido con un like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para más sobre el Apocalipsis y otros temas bíblicos. Tu apoyo es esencial para que el canal siga creciendo y nos motiva a seguir explorando temas tan importantes. Además, tus comentarios son muy valiosos. Nos encantaría saber qué piensas o si tienes preguntas. Escribe tu reflexión en los comentarios y sigamos aprendiendo juntos. Recuerda, tu participación marca la diferencia. Gracias por estar aquí.